Hoy vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús. Y eso está en Marcos 5, pero prácticamente es la continuación de Marcos 4, capítulo 4. Entonces, quiero, como en una introducción, presentarles una especie de resumen de lo que ya vimos en el capítulo 4. Vimos en primer lugar en el capítulo 4, 1 al 20, la parábola del sembrador, que a la luz de esto, qué tan bendecidos son aquellos que entienden las parábolas de Jesús. No solamente obtienen el beneficio de la verdad espiritual ilustrada, también muestra alguna medida, algo más de sensibilidad al Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo. Pero hay un factor muy importante aquí, la voluntad. Si hay una voluntad dispuesta para aprender sin prejuicio, entonces vas a aprender. Pero si hay un prejuicio, hay una cuestión de dolo, donde estás buscando qué está mal en lo que se está haciendo, entonces no vas a aprender nunca lo que te corresponde a ti aprender en lo personal y llegar a un punto de tomar decisiones. Bueno, el sembrador, dice aquí, es el que siembra la palabra, y esta es la clave de toda la parábola. Jesús dijo que la palabra de Dios es como una semilla. Se planta en nuestros corazones y luego tiene el potencial de llevar fruto. Pero no toda semilla crece para ser una planta para llevar fruto. El tipo de suelo es lo importante aquí de entender, que no todos los suelos van a levantar una cosecha. Es decir, no todos los corazones que han escuchado el mensaje van a ser cautivados y van a tener vamos a llamar, un florecimiento y un fruto. Entonces, el tipo de suelo es lo que hace la diferencia. El tipo de corazón es lo que hace la diferencia. Entonces, dice la palabra después del 21 al 25, que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la palabra. Por su misma naturaleza, la luz debe ser revelada. La verdad es la misma manera, y Dios promete que la verdad siempre será revelada tal y como el Señor la entregó. Entonces, no hay manera de ocultar la verdad, porque tarde o temprano saldrá la luz. No debemos de esconder esta luz del Evangelio. Si tú tienes la verdad de Dios, si tú tienes una responsabilidad, entonces vas a proceder en consecuencia. Hay un solemne compromiso de esparcir la verdad en cualquier forma, en cualquier oportunidad que se presente. No siempre vas a encontrar personas que acepten oír. Algunos inclusive te van a agredir verbalmente o físicamente. ¿Por qué? Porque no quieren la verdad, no quieren la enseñanza. Gracias a Dios estamos en un tiempo de mucha libertad todavía. No se ha coartado la libertad de expresión y de culto. Entonces, en tercer lugar, vimos que la parábola del crecimiento de la semilla lo menciona Marcos 4, 26 al 29, y dice la palabra, y crece sin que él sepa cómo, ¿verdad? O sea, tú siembras la palabra y deja el resultado al Señor. ¿Cómo exactamente la semilla crece? Bueno, pues ese es un misterio para el granjero. A pesar de que crece por medio de un proceso que él no puede ver, es completamente invisible, no sabemos cómo está trabajando la semilla en el terreno donde se sembró. Pero hay una esperanza de que tarde o temprano vendrá el fruto. Así es con el reino de Dios. Nosotros trabajamos en compañerismo con Dios, pero el verdadero trabajo se deja para Él. Nosotros confiamos en el proceso que no podemos ver o comprender enteramente. Nosotros sembramos la palabra en cada corazón y su crecimiento viene con toda seguridad sin que sepamos cómo y de qué manera, pero lo hacemos por fe. Y después del 30 al 32 del mismo Marcos 4, hablamos de la parábola de la semilla de mostaza. Dice la palabra que crece
y se hace mayor de todas las hortalizas, aunque es muy pequeña, es la más pequeña de las semillas. Y con el tiempo se vuelve una hortaliza y empieza a echar ramas y crece enormemente. Hay diferentes interpretaciones para este crecimiento. Algunos tienen esto como una hermosa ilustración de la iglesia creciendo tan grande que provee refugio a todo el mundo, inclusive a las aves del cielo. Pero otros piensan que esta planta de semilla de mostaza ha crecido en una enormidad, pero alberga a las aves. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las parábolas empieza a explicar que las aves son esos emisarios de Satanás que están vigilantes para ver cómo quitan la semilla, de acuerdo con la parábola fundamental del sembrador. Pero podemos comprender que la parte nuestra es obedecer. Ya el resultado se lo dejamos al Señor. En quinto lugar, el uso que Jesús hace de las parábolas lo menciona Marcos 4, 33 y 34. Dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto no necesariamente implica que la multitud no entendiera o no entendía nada, sino que solamente Jesús, al hablar más y más, hacía que sus discípulos entendieran cada vez mejor. Esto tenía como condición de que hubiera, repito, una voluntad dispuesta para aprender y sin prejuicios. Solo así podrían entender qué es lo que estaba Jesús enseñando profundamente. El prejuicio oscurece el entendimiento y cierra la puerta para cualquier oportunidad. En sexto lugar, nos habla de la tempestad en el mar. Dice la palabra del 35 al 41 que Jesús calma la tempestad. Le tomaron como estaba, ¿no? Ahora la enseñanza había terminado. Jesús estaba cansado. Él estaba deseando un momento de descanso, así que él hizo que sus discípulos cruzaran el lago y ese es el momento al cual nuestro texto se refiere. Le tomaron como estaba. No esperaron hasta que trajeran algunos mantos. No enviaron a un mensajero a la tierra. Cansado y probablemente hambriento, le tomaron así como estaba. Y levantándose, dice la palabra, que reprendió el viento. Jesús no solamente cayó al viento y al mar, Él reprendió al viento y al mar. Y esto nos da el sentido de que Satanás tenía algo que ver en esta tormenta. Reprendió y exclamó con gran voz y dijo, calla y enmudece. O sea, le habló a los vientos y al mar mismo. Esta terminología fue utilizada cuando Jesús hacía callar y reprendía a los demonios, porque su fuerza con la que estaba reprendiendo realmente no se refería al viento o al mar, sino a los que estaban provocando esto, que eran los demonios, porque trataban de impedir a toda costa que Jesús siguiera viviendo. También Marcos nos dice que había también con él otras barcas. Cuando Jesús calmó la tempestad, no solamente rescató a los que estaban en su propia nave o en su propia embarcación, sino también a las otras embarcaciones que estaban cerca. O sea, el Señor extendió su misericordia para todos. Bueno, y entrando en el capítulo 5 de Marcos, ahora nos vamos a referir dándole continuidad a la autoridad de Jesús. En este capítulo vemos que una vez más Jesús demuestra su tremenda autoridad y en la primera parte donde se ve su autoridad es en la parte de Marcos 5, de 1 al 20, donde nos habla del endemoniado gadareno. La autoridad de Jesús en la vida del endemoniado gadareno, o sea, del versículo del 1 al 8, se hace una descripción del hombre que estaba poseído, ¿verdad? Y enseguida dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Es el perfil clásico de una posesión demoníaca. El hombre había sido poseído por demonios ya hacía mucho tiempo, dice Lucas 8:27. No usaba ropa, vivía como un infrahumano o como un animal salvaje. Vivía entre lo decadente y lo muerto, contrario a la ley judía.
que dice también ahí mismo que tenía su morada en los sepulcros. Tenía una fuerza sobrenatural. Las cadenas habían sido hechas pedazos. Era atormentado y era autodestructivo. Dando voces, gritaba e hiriéndose a sí mismo con piedras. Además tenía un comportamiento incontrolable. Nadie le podía dominar. Extrañamente, algunos cristianos piensan o interpretan que así es como opera el Espíritu Santo, abrumando o atosigando las operaciones del cuerpo, haciendo que uno haga cosas extrañas y grotescas. Bueno, esto es lo que hacen algunas denominaciones llamadas también cristianas, ¿verdad? Pero en realidad no opera así el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con esas organizaciones religiosas que apelan mucho a las emociones, pero es totalmente extrabíblico, nada que ver con lo que dice la palabra. Podemos estar seguros de que él no comenzó de esta manera, este hombre no comenzó de esta manera. Finalmente le condujeron fuera del pueblo y él vivió en el cementerio del pueblo, un hombre loco entre las tumbas, hiriendo a la única persona que podía, o sea, a sí mismo. Se lastimaba a él mismo, haciendo bastante daño. Enseguida vino a su encuentro. Jesús dijo al demonio que había venido a su encuentro, el hombre poseído, le dijo y le ordenó: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús, hijo del Dios Altísimo, gritaron ellos, ¿no? Esto era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús, que dijo: sal de este hombre. Esta expresión no era una fe o un conocimiento de Jesús que pudiera salvarlos, sino que era la intención, era estorbar la obra del Señor. ¿Qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, decían los demonios. Y esto era lo que hablaba el espíritu inmundo, no el hombre poseído, el hombre no, sino los demonios que estaban adentro de su cuerpo. El demonio no quería dejar a su hospedador. La posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside en el cuerpo humano, y en ciertos tiempos el demonio mostrará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo del anfitrión, como en este caso. La posesión demoníaca es una realidad hoy en día que no lo hemos visto muy seguido, pero sí existe en algunas personas que han procurado acercarse al lugar donde está la actividad de demonios. ¿Dónde están esos lugares? Bueno, cuando tú consultas a los espíritus, cuando consultas a los muertos, cuando vas a las lecturas de las manos, de los ojos, de los pies, o que sea, las lecturas de los asientos del café o de un té, las cartas del tarot, la ouija, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es atraer una actividad de demonios y es muy peligroso porque algunos por persistir en esto, son poseídos. Y entonces gritaban los demonios: no me atormentes. Consideraban un tormento el ser echados del cuerpo de este hombre. Un cuerpo humano es un arma que un demonio puede usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre. Ellos atacan esa imagen al rebajar al hombre y al hacerlo grotesco. De la misma manera que ellos lo hicieron con este hombre en el área de los Gadarenos, en la tierra de Gadara. Los demonios tienen la misma meta en los cristianos. ¿Qué es lo que pretenden ya con los cristianos que no pueden poseer? Oprimirlos, corrompiendo el trabajo de transformación que Jesús ha hecho en el corazón rendido. Entonces está buscando de mil maneras, como ya no pueden ni poseerlos y ya no puede regresarlos a la condenación, entonces están buscando cómo destruir el crecimiento de los cristianos por medio de provocar dudas o tratar ciertas situaciones de inseguridad. Pero esto sucede en el creyente que no consulta la Biblia, que no ora, que no se compromete con Dios. Ahora, del 9 al 13, Jesús demuestra su autoridad sobre los espíritus malignos. Jesús usa una expresión, dice: ¿cómo te llamas? ¿No? Y respondió: Legión me llamo, ¿verdad? O sea, son muchos demonios porque
una legión equivale a 6,000 hombres, una legión romana. Y esto no significa que el hombre estuviera poseído por 6,000 personas, digo, demonios. Simplemente era una forma de jactarse y atemorizar a Jesús, lo cual no lo lograron. Así que, de hecho, si eran muchos, por supuesto. Jesús mostró que no era necesario para él el conocer el nombre de su enemigo o de ese demonio. Jesús no cayó en el juego supersticioso de los demonios. Cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos de quedar atrapados en supersticiones necias y contraproducentes. Hay algunos pastores que cuando piensan que alguien está endemoniado, inmediatamente le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Realmente no hay necesidad de eso. Pero bueno, ellos por hacer algo espectacular lo pretenden hacer y tal vez sean sinceros, pero sinceramente equivocados. Ellos evadieron su petición acerca del hombre y finalmente ellos esperaban intimidar a Jesús al mencionar el gran número, cuando dicen somos legión, ¿verdad? Y le rogaba el endemoniado, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Como dice Lucas 8:31, que los demonios también le rogaban que no los mandase ir al abismo. En Marcos 5:7 los demonios demuestran que ellos sabían quién era Jesús. Aquí ellos demuestran que ellos pueden orar hacia Jesús, porque le rogaban, dice aquí que le rogaban, como dice Lucas 8:31. Esto muestra que puedes saber quién es Jesús e incluso puedes hasta orar, pero nunca caer rendido ante Él. Y ellos exclamaban desesperados, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos requieren de un cuerpo para poder estar vigentes y activos. Los demonios querían entrar en los cerdos porque los demonios están inclinados hacia la destrucción y odiaban el estar inactivos. Noten que los demonios ni siquiera pueden afectar a los puercos sin el permiso de Dios. Y dice más adelante, y luego Jesús les dio permiso. En lugar de sacar completamente a los demonios fuera del juego, Jesús les permitió esto porque el tiempo de su demostración total de su autoridad sobre los demonios aún no había llegado. Esto vendría más adelante en la cruz de Calvario, cuando el apóstol Pablo escribe en Colosenses 2:15, que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el hato, o sea, la porción de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. La naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos fue mostrada en sus efectos en los cerdos. Satanás desea hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó, o sea, los 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pero los dueños de los cerdos perdieron su propiedad, perdieron su negocio. Y debemos recordar que el Señor es capaz de restituir cualquier daño, aunque en este caso no nos dice la Escritura que haya hecho algo el Señor por restituir el daño, ¿no? Porque probablemente estaba prohibido por la ley que hicieran negocio con los cerdos, porque los cerdos para los judíos eran vamos a llamar, lo tendrían como inmundo. Es algo prohibido por Dios en Levítico 11:7 y en Deuteronomio 14:8. Es algo indigno, es algo impuro, es algo que el Señor no quería que lo hicieran ellos. Así que si el negocio se perdió, realmente pues fue también para evitar llevarlos a las autoridades. Del 14 al 17 de Marcos 5 nos dice que la reacción de los espectadores, o sea, la gente que vio todo este espectáculo terrible en cuanto a la liberación del hombre poseído por los demonios, verdaderamente hubo una reacción. Miren, tuvieron miedo, dice la palabra, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Ellos tenían más miedo de un hombre poseído por los demonios que fue liberado. Y cuando vieron al hombre en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús,
Dice también que tuvieron miedo. Tuvieron miedo del endemoniado y tuvieron miedo del ex endemoniado, que ahora ya estaba libre. Porque aquellos milagros, aquellas cosas eran tan extraordinarias que no podían soportar en su propia capacidad mental. Parte de su temor estaba cimentado en el hecho de que sus supersticiones fueron rotas y ellos no sabían qué hacer con ello. De acuerdo con las supersticiones de estos judíos, los demonios debieron de tener el sartén por el mango, o sea, vencer a Jesús, pero no pudieron. Pero no fue así. Ellos tuvieron un tiempo difícil para aceptar, para digerir qué fue lo que vieron, qué fue lo que presenciaron. No lo asimilaban, no podían entender que Dios estaba actuando ahí en la persona de Jesús, que es el mismo Dios hecho carne. Y entonces dice aquí, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora, ¿quiénes son los que estaban rogándole que se fuera? No eran los demonios. Los demonios ya era un asunto concluido. No, era el pueblo. El pueblo que vio el milagro, en lugar de decirle a Jesús, quédate con nosotros, le dijeron, vete, vete. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Antes, al parecer, a ellos no les importaba tener a un hombre poseído por demonios, atormentado en medio de ellos. Parece que no les inquietaba tanto, pero a ellos sí les importaba el tener a Jesús, el poderosísimo Jesús, cerca de ellos. Así que le pidieron que se fuera. ¿Y saben qué? Jesús se fue. Cruzó al otro lado del mar, a la otra orilla, dice la palabra. Y del 18 al 20 de Marcos 5 también, la reacción del hombre que había sido liberado de los demonios es algo muy interesante también de ver que fue auténtico lo que sucedió en él, porque el que había estado endemoniado ahora le rogaba a Jesús que le permitiera estarse con él. Este hombre quería continuar con Jesús, no quería soltarlo, quería estar con él. Ahora era un hombre liberado de los demonios. Este hombre estaba tan feliz, tan contento con Jesús, que no lo quiso dejar. Entonces el hombre que había sido liberado por Jesús solo quería estar con él. Y este hombre no solamente quería lo que Jesús podía hacer por él, el verdadero cambio en su corazón fue mostrado por su deseo de estar con él. Y esto habla de conversión, habla de una vida nueva. Mas Jesús, y puede parecer extraño, pero no se lo permitió. No le permitió al ex endemoniado, que ya estaba liberado y que ya estaba salvado, que continuara con él. ¿Por qué? Bueno, había una razón. Porque la palabra nos dice claramente que el hombre le pidió esto porque tenía que ir a contar a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Es decir, ve y da tu testimonio. Ve y cuéntale a la familia, diles lo que yo hice contigo, lo que el Señor hizo contigo. Comenzó a publicar este mensaje, dice la palabra, diciéndoles a los demás lo que Cristo había hecho con él. Su historia mostraba el valor de una vida para Jesús, porque esta era la única razón del por qué Jesús vino a ese lado del mar de Galilea. Su historia también mostró que con Jesús nadie está más allá de la esperanza. Porque si este hombre podía ser cambiado, entonces podía cambiar cualquier otro hombre, por muy mal que estuviera. Entonces este hombre se fue por todo Decápolis, que es la región de los gentiles, que es donde estaba Jesús compartiendo. Y antes de irse de nuevo a la otra orilla, que es donde estaba el pueblo judío, y nos habla muy claro este punto, porque me parece muy interesante que mencione con detalle Marcos, porque dice, ¿en dónde comenzó a publicar su testimonio? En Decápolis. Es decir, el Decápolis era 10 ciudades griegas en la parte este del mar de Galilea, incluyendo Damasco. Fue a esta comunidad de gentiles a la cual Jesús le ordenó a este hombre que fuera para ser su testigo. Luego entramos a otro tema.
donde también Jesús demuestra su poder. Dejemos ahora este punto del endemoniado, que fue una rotunda victoria. Y ahí está ese hombre transformado y compartiendo cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Pero ahora entramos a un camino donde, siguiendo los pasos de Jesús en la otra orilla, en Marcos 5, 21 al 43, ahí Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Vemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Del 21 al 24, un padre le pide a Jesús que sane a su hija. Y este hombre se llama Jairo. Y ahí está Jairo esperando pacientemente la oportunidad de que Jesús vaya a su casa, porque su hija se está muriendo. Era un caso urgente y Jesús no podía avanzar. Estaba rodeado de las multitudes, había muchísima gente alrededor de él, ¿verdad? Una gran multitud, dice, y él estaba junto al mar, no lo podían dejar moverse. Se reunió alrededor de él esa gran multitud y Jesús dejó la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea, en donde él se encontró con el hombre poseído por muchos demonios, y ahora él regresaba a las ciudades judías, a la otra orilla, y las grandes multitudes inmediatamente vinieron a Jesús otra vez. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. El hombre vino desesperado para ver a Jesús, era Jairo. Se postró a sus pies y le rogaba urgentemente porque su hija estaba agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y este hombre tenía una tremenda confianza en Jesús y él creía que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija, pero también creía que Jesús debía de estar allí para que eso pudiera suceder. Ven y pon las manos sobre ella para que sanes a mi hija. Tú debes venir y poner las manos sobre ella. Ustedes recuerdan allá en Lucas 7, del 1 al 10, cuando habla del centurión romano. Este centurión era un hombre creyente, gentil, y él dijo, tengo en mi casa postrado enfermo a mi siervo. No tienes que venir a mi casa. Tú di la palabra y mi siervo será sanado. Eso es una fe increíble, impresionante. Pero en el caso de Jairo, dijo, ven a mi casa y sana a mi hija. Qué diferente al testimonio del centurión romano. Claro, había algo de debilidad en la fe, mucho menor que la del centurión, por supuesto, quien aún era un soldado romano todavía en ese tiempo, mientras que Jairo era un judío letrado, era un hombre culto, un hombre bien preparado. El conocimiento, por lo tanto, es una cosa, pero la fe es otra. O sea, tú puedes tener bastante conocimiento de Jesús y nunca rendirte a Él. Y esto fue lo que pasó con esta persona. Era un hombre muy culto. Debemos ponernos en la presencia de Jesús. Dice la palabra, vino uno de los principales. Debemos humillarnos con sinceridad delante de Jesús. Dice aquí que se postró a sus pies. Debemos de poner nuestra petición clara con un fervor santo, porque dice que le rogaba mucho. Y debemos de tener una confianza total en el poder y bondad de Jesús. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Después del 25 al 34 nos dice que una mujer es sanada de una hemorragia. ¿En qué momento llega esta mujer? ¿No? Fíjense, me llama la atención. La niña tenía 12 años y se estaba muriendo. La mujer con flujo de sangre, una hemorragia, ¿no? Algo íntimo de una mujer, estaba con ese padecimiento 12 años. O sea que cuando nació la niña, ella empezó a padecer de esta enfermedad. O sea, 12 años de edad de la niña y 12 años del padecimiento de la mujer con flujo de sangre. Esto es muy interesante, porque aquí dice 12 años padecía de flujo de sangre.
esta mujer estaba en una condición desesperante. Como Jairo estaba en una condición desesperante porque quería que no se muriera su hija, por supuesto. Su condición de esta mujer la hacía ceremonialmente y socialmente impura. Y esta era una carga significativa con la cual vivió esta mujer 12 años, apenada, pero también segregada, porque era una mujer con ese padecimiento que tenía la ley observándola como impura. Y ella no podía acercarse a los hombres, no podía acercarse a nadie porque era impura mientras tenía el flujo de sangre. Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos. Y también dice que se quedó sin dinero. Gastó todo su dinero en medicinas y médicos. Y ella por fin oyó, Jesús viene por el camino, va a pasar por aquí. Y ella vio una oportunidad de oro. Ella vio esta oportunidad y dijo, no me la pierdo. Voy a hacer todo lo posible para acercarme ahí. Espérame, pero eres mujer y estás con ese flujo. Te hace impura, no puedes acercarte y tocar a nadie. Porque la ley y la superstición y las costumbres judías que le agregaban tantas cosas, definitivamente la mujer estaba descalificada para acercarse. Así que ella pensó, si tocare solamente el manto de Jesús, seré salvada. Yo voy a hacer todo lo posible, porque ella veía que estaba muy lejos el Señor por la gran multitud. Y peor todavía la condición de mujer, y todavía peor, el hecho de que fuera una mujer con flujo de sangre, lo cual, según la ley, la hacía impura. Entonces ella, sin pensarlo, se acercó a Jesús. ¿Cómo le hizo? A gatas, arrastrándose. No sé cómo le hizo, pero por fin alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Y cualquiera diría, ¿sabes qué? Vamos a santificar el manto de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque salió magia de ahí, salió prodigio de ahí. No. Era Jesús. La mujer no confiaba en el manto de Jesús. La mujer confiaba en el que lo traía, en Jesús. En eso está el secreto. Y los religiosos y los idólatras pues están deificando el manto, ¿no? Y esto es completamente absurdo, por no decir herejía. Y ella decía en su interior, si tocare, bueno, tocó el manto, tocó el borde, no el manto siquiera, sino el bordo, una borla, no sé qué es lo que tenía cerca Jesús de ese manto para que ella se acercara y lo tocara. Y dice la palabra, el milagro. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. De acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando esta mujer impura tocó a Jesús, entonces esto haría a Jesús impuro por la impureza de la mujer. Pero debido a la naturaleza de Jesús, ¿quién era? Y el poder de Dios en él, pues eso no fue lo que ocurrió. Cuando ella tocó su manto, Jesús no fue hecho impuro. La mujer estaba gozosa. Y cuando venimos a Jesús con nuestro pecado, o sea, con nuestra impureza, y se lo dejamos a Él, esto no le hace a Él un pecador, pero nos hace limpios a nosotros. Y sintió, dice, ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, o sea, cuando la mujer fue sanada, ambos, la mujer y Jesús, supieron que algo sucedió. Ella sintió en el cuerpo lo que sucedió, el poder de Jesús que fluyó en su cuerpo, y Jesús supo el poder que había salido de él, porque salió de mí, ¿no? Salió de él, ¿no? Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Porque él preguntó, literalmente, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mi ropa? Debido a que esta mujer estaba avergonzada,
por su atrevimiento y pensaba que su impureza no dejaría que los demás permitieran que ella tocara a Jesús, entonces ella trató de hacerlo en secreto. Pero Dios a menudo trae su obra hacia lo descubierto. Aun cuando pueda comenzar en secreto, Jesús lo presenta en público como testimonio para que dé luz y alumbre a todos los que están afligidos como ella. Los discípulos le dijeron, cuando preguntó Jesús, ¿alguien me ha tocado? Le dijeron los discípulos, obviamente. Pero si todos te están apretando, si todos te están tocando, ¿cómo es que tú dices, alguien me ha tocado? Pues sí, alguien estaba tocando a Jesús, pero no de la manera que ellos pensaban, sino era un toque de fe. Y esto fue lo que alcanzó a esta mujer, su salvación, porque ella pidió ser salva y no solamente la salvó, sino también la sanó. Porque dice más adelante, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús hizo que ella pasara por todo esto, aunque él sabía quién era ella y ella sabía quién era él. Entonces, públicamente exhibió Jesús esto y entonces dijo, hija, nunca había dicho esa expresión, hija, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Te ha salvado. Y el Señor le dice que fuera sana de su azote, ¿no? Ve en paz y queda sana de tu azote. Primero la salva y luego la sana. ¿Por qué? Porque esa mujer que fue sanada y esa jovencita que el Señor trató con ella, tanto uno como otro se murieron después. ¿Por qué? Porque lo que se trata aquí es el alma. El alma es la que nunca muere. Del 35 al 36, Jesús llama a Jairo a una fe extrema con una promesa extrema. Imagínate tú la urgencia de Jairo. Entonces vio a esta mujer imprudente distraer a Jesús. Nomás imagínate lo que estaba pasando él. Y entonces cuando Jairo estaba viendo esto con impaciencia, me lo imagino, como un padre afligido, y entonces alguien de la casa de él viene y le dice, Jairo, ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ya se murió. Imagínate la cara de Jairo y al mismo tiempo la confusión o enojado con esa mujer por haberle estorbado a Jesús a que llegara a su casa. Pero en ese momento Jesús voltea y le dice, Jairo, porque se entera Jesús de todo, Jairo, no temas, tu hija está viva. Tú crees solamente, descansa, tranquilo. Ahorita vamos a hacer esta operación que tú tanto anhelas. Pero déjame terminar aquí. Y esto es algo que me llama la atención. Primero, que no temiera, le dijo, no temas. Suena casi cruel de parte de Jesús el decir esto a un hombre quien acaba de recibir la noticia de que su hija se murió. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? En otras palabras, ya no te necesito. Y en segundo lugar, Jesús le dice en correspondencia, tú solamente cree, descansa. No intentes el creer y tener temor al mismo tiempo. No trates de creer y resolver todo el asunto. No busques explicaciones. Esto es algo sobrenatural. Y en lugar de todo eso, solo te recomiendo que creas, solamente cree, ¿no? Se supone que Jairo debía de creer la palabra de Jesús, todo lo demás le decía que la situación no tenía esperanza. Es la lógica humana, pero la palabra de Jesús trajo esperanza. Esto es fe, esto es confianza total e incondicional en el Todopoderoso Jesús. Y luego del 37 al 43, Jesús resucita a la hija de Jairo de entre los muertos. En esta porción dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan.
Muy a menudo estos tres son considerados por Jesús como el círculo íntimo de los discípulos de él. Y entonces le dijo Jesús a Jairo, la niña no está muerta, sino duerme. Jesús no estaba fuera de contacto con la realidad cuando él dijo esto. Él no estaba jugando a hacer creer. Él dijo esto porque él conocía una realidad más sublime, una realidad espiritual, que era más cierta y poderosa que la misma muerte. Jesús es el Señor y todo tiene bajo su control. Nada escapa de su soberanía, nada escapa de su control. El alboroto y a los que lloraban, que estaban ahí lamentando, que estaban afuera, realmente era algo, ¿cómo te podría decir? Muy desconsiderado de su parte, porque en realidad no necesitaban eso. En aquellos años, creo que todavía en la actualidad, había lo que le llaman plañideros, o sea, llorones profesionales. Un grupo de gentes que se dedican a llorar en un funeral, sobre todo de los ricos, porque cuesta mucho dinero alquilar un grupo de mujeres y hombres que lloren en el funeral, aunque no sea su pariente, pero son profesionales. Y se les pagaba, ¿verdad? Entonces, al terminar de llorar, y ya dijo Jesús, váyanse, los corrió a todos. Esa misma gente que estaba llorando, ahora se burlaban de Jesús. Porque dice que Jesús no tendría nada que ver con estas personas que estaban llorando, que no creían en sus promesas. Él los sacó para que no pudieran desanimar la fe de Jairo. Niña, se acercó a la niña, a ti te digo. En ese momento vemos de nuevo el poder sobrenatural de Jesús. Jesús habló a la niña muerta, como si ella estuviera viva. Talita cumi, así dice aquí, levántate y anda. Y Él hizo esto porque Él es Dios. Él es el eterno Dios hecho carne. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios y ella fue resucitada de entre los muertos. Y finalmente dice la palabra que se espantaron grandemente. Jesús no le falló a Jairo y él no le falló a la mujer que necesitaba sanidad. Pero al ministrar a ambos, él necesitaba estirar la fe de Jairo mucho más todavía. Todo estaba bajo control. El momento con las multitudes, el momento de la interrupción por causa de la mujer, el momento en que se murió una niña, pero que Jesús, al estar Jesús ahí, está la vida. La muerte no tiene poder sobre Jesús y sobre nadie cuando está Jesús ahí. Conclusión. La mujer fue salvada y sanada, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No dice que esta mujer fuera una mujer culta en teología. Era una mujer que creyó. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser salvado y sanado igualmente? Simplemente ven con el toque de la fe en la persona gloriosa de Jesús, tu Salvador. Y dice la otra sanidad, la hija de Jairo volvió de la muerte a la vida. ¿Por qué alborotáis y lloráis? A los profesionales plañideros les estaba regañando. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Así que él dijo, no quiero que entre nadie de ellos, más que los que voy a escoger yo. Mas él entró donde estaba la niña, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó. ¿Puedes creer esto? Dice la palabra, y aquí termino, que al que cree, todo le es posible. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, provoca fe
en el corazón de todos los oyentes. Bendícenos con toda bendición que ya has compartido a través de los siglos. Y este es el testimonio, que tú nos has dado vida eterna. Y esta vida está en tu Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el nombre de Jesús, ayuda a toda esta gente a creer. En el nombre de Jesús, una vez más te lo pido. Amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Te gustaría tenerlo? Abre la puerta de tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.